Buenas noches, bienvenidos a Fondo de Telepacífico. En esta emisión, el cambio climático y sus efectos en nuestra región. Suben las temperaturas, los ríos bajan el nivel, el fenómeno del Niño libera el calor. A Fondo, presentan Leo Quintero y Jair Lenis. Realización Dayana Arango y dirección general Óscar López Noguera. 35 años de televisión regional. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Vamos a hablar de un tema que nos toca a todos porque el calor que está pasando en la región, el que vamos a seguir pasando en la región, estos cambios que un día llueve, otro día no llueve, que caen rayos y centellas, se llama fenómeno del Niño. Nada menos y nada más. Vamos a entenderlo para que nos lo expliquen desmenuzadamente un par de técnicos expertos en la materia. Nos acompaña Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo de la Ciudad de Cali. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, Leo, Jair, el ingeniero Óscar y la importante audiencia. Igualmente, Óscar Ramírez, él es profesional de la red de hidroclimatología de la CBC. Óscar, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches para ustedes, gracias por la invitación. Don Jair Lenis, buenas noches, todos suyos aquí a su disposición, por favor. Buenas noches, Leo, y el cordial salud también para todas las personas que nos están viendo hasta ahora. Doctor Rodrigo, hace tiempos uno escuchaba hace años atrás que el cambio climático, que había que cuidar el planeta, pero era así como algo muy tímido. Pero ya sentimos que afectamos grande a nuestro planeta. Sí, efectivamente, para conocer el contexto, uno tendría que ver que el clima en general tiene 4 elementos. Uno es el pronóstico, en donde tenemos los satélites, las boyas geoestacionarias, los satélites y los radares. Eso nos puede dar una certeza de 10, 12 horas y de ahí para allá empieza una deriva, pronóstico. La predicción son las 112 años de historia que tiene la CBC, el IDEAM, los ingenios, las alcaldías y saben el 8, el 9, el 10 de agosto cuántos milímetros cayeron. Luego sigue la variabilidad climática, que es la niña o el niño. La niña, superávit de lluvias, y el niño, déficit de lluvias. Y el cuarto elemento es el que usted menciona, que es el cambio climático, que son los efectos de los gases invernaderos, como el metano, el CH4, el óxido nitroso, los fluorocarbonados, que son los que impiden que el aire caliente salga de nuestro globo. De manera que en ese contexto tendríamos que decir que la niña es un fenómeno de variabilidad climática que se puede exasperar o intensificar con el fenómeno del cambio climático. Entonces tenemos un jardín infantil porque acaba de pasar la niña que nos dejó agua por todos los lados durante más de 30 meses. La niña. Y ahora nos llega el niño. Óscar. Así es, como lo exponía el doctor Zamorano, es un fenómeno natural, el fenómeno de la niña y el niño se enmarcan dentro de otro más grande que se llama el fenómeno ENSO, el niño oscilación de sur, cuya fase fría es la niña, o sea, cuando tenemos bajas temperaturas, y la fase caliente es el niño. Entonces, este es un fenómeno natural y que tiene una longitud de onda, una frecuencia, o sea, constantemente tenemos un niño, no necesariamente que siga una niña y viceversa, ¿no? O sea, ellos van cambiando dependiendo de las condiciones pues, que permiten que se den, pero no necesariamente entonces tienen que ser alternados o es un tema que se viene y se da dependiendo de las condiciones que tenemos en el planeta. De otro lado, pues el fenómeno, el niño y la niña también dependen o se han visto, como lo decía anteriormente el doctor Zamorano, se han exasperado un poco porque este tema del calentamiento del planeta pues también colabora a que el tema de la frecuencia de los fenómenos, tanto niño y niña, esté disminuyendo. Precisamente este cambio climático, por lo general y por tradición, siempre decía uno incluso abril, lluvias 1000, pero ya uno ve que a veces abril ni siquiera llueve, sino que cambia la temperatura, o el fenómeno en junio, que uno dice que es época de verano, aunque Colombia no es verano, sino tiempo seco, llueve. Sí, lo que uno quisiera en pedagogía es explicar por qué ocurre el fenómeno de la niña. Oiga, y muy a propósito, el niño, discúlpeme que le meta la cuchara dentro de la cantidad de ignorancia que tenemos los que no sabemos del tema, es que yo por ahí leí que decían que el niño lo colocaron el nombre del niño porque siempre se daba para el mes de diciembre. Los estudios decían que siempre en diciembre se presentaban corrientes cálidas y siempre en diciembre se presentaba el fenómeno. ¿Es así? A ver, el origen fue hace unos 55 años en Paita y Piura,
unas poblaciones cerca en la costa occidental del Perú, en la parte norte, en donde esos pescadores veían que se quedaban sin anchoveta y sin el krill porque el agua se les enfriaba. Entonces dijeron, coincide casi siempre con Navidad y lo bautizaron como el fenómeno de la niña. Sí. Eso se da básicamente porque los vientos alisios son unos vientos suaves, como su nombre lo indica, que vienen de Brasil, de Guyana, de Venezuela, y empujan esa piscina caliente hacia Australia y Nueva Zelanda. Por una razón que no entendemos, si es la inclinación de la Tierra, la aceleración, las lenguas del Sol, ese viento se ralentiza, se reduce e inclusive viene para acá. Entonces, esa piscina caliente se acerca a Latinoamérica. Y la corriente de Humboldt, que viene del sur de Chile, no puede subir, que es el agua fría que trae el krill y trae toda esta riqueza. Entonces, esta temperatura en este momento es 5 grados de anomalía en Piura y en Paita. El agua está muy caliente y ellos tienen otra afectación diferente a la nuestra, pero vamos a seguir afectados por esa niña. Las agencias internacionales, para nosotros, las más asertivas es el BON, que es la de Australia, que comparte el mar con nosotros, la NASA y el IDEAM, y sobre todo la Agencia Norteamericana del Océano y la Atmósfera, que tiene boyas en el mar y que mide la temperatura en los primeros 10 metros, satélites, radares. Vamos hasta el primer trimestre del año 2024. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. La Tierra es otro cuento diferente. Porque así es la niña, dijeron, la niña va a ser una niña leve de corta duración, Oscar. Va a durar de 6 a 10 meses y duró 30. Así no, temas ahora de tanto cambio climático como variabilidad climática, el tema de las predicciones y más a largo plazo son complejas. Sí. Sin embargo, todo el sistema de observación de la Tierra, todas las agencias internacionales científicas, porque hay una comunidad científica alrededor del mundo que está investigando muy bien esto, son muchas agencias las que están investigando. Se mencionan algunas como las más importantes que son de referencia para Colombia, pero muchas de esas agencias entonces lanzan sus pronósticos y esos pronósticos le apuntan a unas cosas, a otros le apuntan a otras. Lo que trata entonces un organismo internacional que es el Panel Internacional de Cambio Climático, que es donde convergen todos esos científicos a ponerse de acuerdo, es a tratar de que todos esos pronósticos, todas esas digamos así, proyecciones que están haciendo para la ocurrencia del fenómeno, pues converjan a lo más probable. Entonces, lo más probable ahora, ¿qué dice? Que vamos hasta el primer trimestre del año 2024, donde el fenómeno ya va a empezar a decaer. Sin embargo, pues, hemos visto casos como el de 2010-2011, donde teníamos una niña que nos estaba afectando, aparte la declararon terminada y parece que se fue y se devolvió de por ahí. Se devolvió otra vez, quedó amañada. Entonces, en temas de clima y más ahora con toda esta afectación relacionada con el efecto invernadero pues, que está calentando el globo, pues el tema se vuelve un poco complejo. Las predicciones son más complejas. ¿Cómo incide sobre estos fenómenos la quema de la Amazonía, lo que ha hecho, la locura que hizo Bolsonaro en Brasil, que quemó cantidades de zonas para entregarle esas tierras a los ganaderos de Brasil? Bueno, excelente pregunta. El Amazonas es un tema que nos afecta a todo el planeta, no solo a Brasil y a los 5 países que estamos alrededor del planeta. Ese es el pulmón del planeta. Esa gran masa boscosa es la que llama el CO2 y lo convierte en oxígeno. Es la que genera muchos procesos físicos relacionados con la temperatura, con la humedad, con los vientos. Entonces, acabar con ese pulmón del planeta, pues obviamente va a traer como consecuencia todas estas imprecisiones, todos estos cambios rápidos, estas manifestaciones del clima que son completamente increíbles que están sucediendo ahora. O sea que el Amazonas es una película completamente aparte donde tenemos que conservarla, y no solo la conserva Brasil, ni Colombia, ni Perú, ni Venezuela, ni Ecuador, la tiene que conservar todo el mundo. Siguiendo con el tema del Amazonas, depende muchas veces lo que decía Leo ahorita de los gobiernos. Hay gobiernos que le prestan atención, hay otros gobiernos que dicen que eso no es cierto, que eso no es interesante. Doctor Rodrigo Zamorano. Sí, ahí lo que tenemos que ver es que estamos hablando de tiempos geológicos. Hablando antes en las cámaras veíamos que la gente nos pregunta por qué hay más sismos hoy y por qué hay más tsunamis hoy. No, son los mismos, los tiempos geológicos son los mismos. Lo que pasa es que hoy tenemos más información. Claro. Y si en Anchorage, en Alaska, hay un tsunami hoy, en 2 minutos el mundo entero lo conoce. Entonces, este ENSO, que es la oscilación sur, lo que nos tiene que hacer es, en vez de preocuparnos, ocupémonos. ¿Cómo es posible que hoy lavemos carros con agua potable? ¿Cómo podemos tener inodoros
que en cada descarga sacan 26 litros. Uy. ¿Cómo es posible que tengamos posibilidades de exponernos a un brillo solar a las 12 del día? ¿Cómo es posible que no tengamos esas capacidades? Por eso, desde la alcaldía de Cali, con el médico Espina, con el director de la CBC, con la regla de operación de Salvagina, hoy Salvagina está llegando al 89% y posiblemente en las semanas que nos queda pasamos del 90% para tener agua en agosto. La regla de operación indica que Cali para potabilizar necesita por lo menos 100 metros cúbicos por segundo. Esa es la regla del compromiso de Celsia, CBC y el ACREC con Cali. Y eso es lo que estamos haciendo, de manera que hay que activarse en vez de preocuparse. El techo luminoso que hemos tenido en estos días en la ciudad de Cali, la cantidad de sol que ha caído, que la temperatura en Cali ha marcado 35, 36 grados. La CBC tiene un registro de muchos años de la temperatura en la ciudad de Cali, pero este fenómeno del niño creo que vamos a superar esas calenturas. Registros históricos. Sí, es así, pues dentro de esas proyecciones que nos referíamos anteriormente, están hablando de que este puede llegar a ser el año más caliente desde que la humanidad tiene registros. ¿Ha sido el julio más caliente? Sí, eso se hace pues con el promedio de la temperatura anual. Por ejemplo, el 2021 fue el último más caliente en la historia desde que tiene registro la humanidad, y ya están hablando de que este 2023, ¿sí?, y 2024 puede llegar a superar ese registro en 2021. Es así, cuando no hay humedad en el ambiente, cuando no hay agua que disminuya la temperatura, cuando no hay evaporación que genere nubes pues, que hacen el efecto sombrilla sobre el territorio, pues esa radiación solar y ese sol pues lo vemos mucho más fuerte, mucho más intenso, y secando toda la cobertura, pues de ahí todo este fenómeno que vamos a tener, ojalá no sea así, de incendios forestales, de todo este tipo de afectaciones asociadas al déficit de humedad en el ambiente. Incluso comenzando el mes de julio, Estados Unidos reportó 2 días seguidos con las temperaturas más altas en toda la historia de los Estados Unidos. Yo sigo con los incendios. Es que tuvimos incendios en Brasil el año pasado y el antepasado, quemaron tierras como loco allá en Brasil. Pero es que este año hemos tenido unos incendios terribles en Canadá y en California. Siempre son tradicionales que en la temporada seca se presenten incendios gigantescos. ¿Inciden sobre esta parte del mundo? Claro, si uno mira en perspectiva, el Océano Pacífico es casi 7 veces más grande que el Océano Atlántico. Ese sería. El ENSO, que es esa variación sur, tiene un ENSO global y un ENSO costero. A nosotros nos afecta el costero, pero si usted mira hoy las temperaturas de Jalisco, de Monterrey, 45 grados. De manera que ese niño, y en este caso esta niña, global, está afectando el mundo. En el caso de Cali, tenemos una asociación muy fuerte con los bomberos, son 600 bomberos activos, una conexión con la Fuerza Aérea para el Bambi Buque, de esos 600 galones, ya tenemos 3 piscinas alternas para tener posibilidades de extinguir los incendios forestales. Lo más importante es usted como primer respondiente, que no haga quemas controladas, que no haga unos sancochos de olla, que tengamos la policía, la fiscalía, la doctora Sandra, la fiscalía, el doctor Jimmy, el general Gualdrón, todos activados en los cuadrantes, porque los incendios en esta latitud no son naturales, son producidos por el hombre, unos culposos y otros dolosos. Dice incluso, perdón, Leo, que hay unos provocados precisamente para luego hacer las invasiones. Hay varias modalidades. Una es gente que disfruta con la candela, otras personas creen falsamente que quemar abona el suelo, otras que quieren hacer daño, otras que van a invadir. Por eso la policía es fundamental como primer respondiente y la comunidad. Nosotros no tenemos la capacidad de cuidar el río Pance con 30.000 personas un fin de semana, pero la comunidad sí puede saber cuando el río cambia de color, cuando el río baja de nivel, cuando hay tormenta eléctrica, evacúe. Pero es que el Valle del Cauca es una región de incendios, Rodrigo, sin lugar a dudas. Mire, aquí el Valle del Cauca quema caña todo el año. Todos los días del año queman caña, todos los días hay incendios y todos los días hay unas descargas gigantescas de CO2 a la atmósfera. Ese es un tema que también nos debe preocupar, Oscar. Sí, evidentemente, y desde ese orden, pues vemos que el principal renglón económico del departamento, que es la caña de azúcar, y una práctica, pues que es precisamente la quema para facilitar el tema de cosecha, pues está regulada. Ese tema
tiene una Pero regulación. regulado o no es un tema ambiental delicadísimo para una región. Cualquier país del mundo civilizado no estaría en ese cuento de quemar caña. Usted encuentra quema de caña, por ejemplo, en la Florida. Claro, ¿no? Y ya producen caña. Estamos de acuerdo. Muchos de estos incendios con caña pues son denunciados y son atendidos por la corporación, y muchas veces encontramos que la principal respuesta o justificación es que el incendio, como lo decía el doctor Zamorano, son incendios provocados y no por ellos, pero sabemos que... Estos son provocados también, Claro, además. no, pero la tendencia es a que este tipo de prácticas tienen que salir de la rutina del sector agroindustrial de la caña, porque obviamente el impacto es muy grande. Claro. Vamos a ver, muy a propósito de este tema, ¿qué dice la gente sobre los cambios climáticos en esta región del mundo? Dayan Arango. En Cali y en todo el departamento se podrían alcanzar temperaturas de 35 grados debido a la ola de calor. Así que salimos a preguntar a los caleños cómo están viviendo este inicio del fenómeno del Niño. Estamos casi quemándonos, estamos como en la China o en Europa, eso es unas olas de calores tremendas. Nos ha tocado que tomar mucho líquido para contener un buen líquido entre el cuerpo y no se vaya uno a deshidratar. Y es que además las actividades que siempre se realizan hoy requieren de más cuidado, como ir al gimnasio, pues el calor puede producir agotamiento y hasta debilidad a la hora de entrenar. El síntoma más claro que se puede tener en cuenta es mareo, resequedad en la boca y de pronto pues, disminución en el rendimiento deportivo. Importante tener en cuenta la hidratación antes, durante y después del entrenamiento. Si bien el agua es importante, también una alimentación balanceada es importante para poder mantener hidratado. Tener en cuenta que dentro de esa alimentación tienes que tener minerales como cuáles, como el sodio, el magnesio, el cloruro, el potasio, y de esa manera vas a poder mantenerte hidratado para desarrollar tu actividad deportiva sin ningún inconveniente. Y de actividad física pasamos a las recomendaciones para los animales, pues ellos también necesitan sus cuidados. Tenemos varias formas: almohaditas frías, compresas que se pueden poner en los pulpejos, debajo de las axilas, en el abdomen, ¿sí? También podemos bajar un poco la temperatura en la hora de la peluquería. La peluquería podemos refrescar la zona del abdomen. Hay gente que le gusta bajar mucho el pelo y no es lo ideal, porque el pelo también es termoprotector para la lluvia, para el sol, para los animalitos, para los bichos. Entonces, a la hora de la peluquería no es muy recomendado bajarlos mucho. Se tienen que dejar por ahí a una altura de 1,5 centímetros para que aísle la piel del sol o de la lluvia. La otra recomendación que le damos es que cuando los vayan a sacar a pasear, lo saquen en horas de las primeras horas de la mañana o en las horas de la noche. ¿Por qué? Porque el sol no va a estar pegando fuerte, la temperatura va a estar a un nivel que va a estar bien para el perrito, para que él no se vaya a sofocar. Y el cemento no está tan caliente, el asfalto, porque también le vamos a quemar sus pulpejos, sus huellitas, y eso va a ocasionar un daño en ellos. Es por eso que las personas deben estar atentos a los signos y síntomas por las olas de calor, pues es una de las más intensas en los últimos años. Seguimos en A Fondo por Telepacífico, estamos hablando acerca del cambio climático, el fenómeno del Niño, las altísimas temperaturas que tendremos. Dicen algunos que en los 3 meses siguientes va a ser muy alta la temperatura. Rodrigo. Sí, Leo, ahí vamos a tener una confluencia, se van a sobreponer meses muy secos de 28, de 30 milímetros, como julio, agosto. ¿Milímetros de qué? De lluvia. De lluvia. Sí. 1 milímetro es 1 litro en 1 metro cuadrado. Sí, claro. Entonces, meses de 28 milímetros, cuando el régimen pluvial mensual de Cali en general podrían ser 100, pues es casi la cuarta parte. Sí. Y si se junta ese mes seco, como julio y agosto, con un incremento de la temperatura producido por estas posibilidades de generar incendios forestales, pues va a ser muy alto. Claro. Entonces, esperemos que llegue septiembre y octubre, que son meses de menos secos, y probablemente vamos a neutralizarlo. Pero el pico de lo que vemos con la CBC, con los ingenieros de CBC y del IDEAM, es que agosto va a ser el mes más complicado, porque va a ser el pico de reducción de lluvias con un niño sólido. La tala de árboles contribuye mucho precisamente a acabar con el planeta, a estos cambios climáticos. En el Valle del Cauca se ve mucho la tala de árboles, la deforestación, o por el contrario, se está tomando conciencia para una buena reforestación, ingeniero. No, en la corporación obviamente se hace un seguimiento
muy pormenorizado de ese tema. Obviamente hay infracciones de tala de bosque, sobre todo en la costa pacífica, pero de todas maneras hay concesiones también, como decíamos, para que se aproveche este recurso, pero en el Valle del Cauca, en las cuencas hidrográficas, este es un fenómeno que cada vez la comunidad lo está denunciando más. Cada vez la gente tiene más conciencia de que si observa una tala de bosque la denuncia y allí interviene la corporación para que ese tipo de práctica pues, no se haga y tenga una sanción ejemplar para las personas que lo están haciendo. Además, la corporación ha venido adelantando también desde hace varios años esa campaña de la siembra de árboles. Así es, una meta de 8 millones de árboles en este plan de acción, la cual pues ya se cumplió y va a ser superada. Sin embargo, aquí habría que ser muy claro en que mientras que los que conservamos, no solo la CBC o ayudamos a conservar o tratamos de regular el uso de este recurso bosque, la gente consciente que siembra árboles, pues en muchas partes del país, no solo del país, en el Amazonas, como le decíamos en otros países, 8 millones de árboles son fáciles en una tala de bosques, pues son fáciles de alcanzar. Entonces, mientras que la mayoría estamos conservando, en otras partes eso es todo lo contrario. Dice el secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano, que el mes de agosto va a ser caliente, bueno, calientísimo. ¿Qué es caliente? Caliente es que tengamos un déficit de precipitaciones importante que se está acoplando, es un océano atmosférico, es una relación océano-atmosférico, y lo lindo de la palabra fenómeno es que la podemos medir, por eso se llama fenómeno del Niño, porque este déficit de precipitaciones los podemos sentir, lo podemos medir, y por eso es importante que usted no tenga agua en reservorios, la materita, la llanta, porque ahí se le vuelve un criadero de zancudos, sobre todo de dengue. El dengue, sobre todo, tiene la posibilidad de matar a las personas, el chikungunya. Por eso trabajamos desde la Alcaldía de Cali el concepto de que usted es el primer respondiente. Báñese en 3 minutos. Cuando se va a afeitar, coja un vasito con agua. Cuando se va a cepillar, coja un vasito con agua. Cuando va a lavar platos, cierre la llave. Está carísima el agua adicionalmente también, ¿no? Sí, Para señor. comenzar. Sí, señor. Entonces tendremos agosto muy caliente. ¿Temperaturas de cuánto en la ciudad de Cali? Podríamos estar navegando por los 33, 34 grados. A la sombra. A la sombra. Y sobre todo recordemos que en los países que miden, como en Europa, en el año 2021 murieron 15.000 personas por golpe de calor. Entonces tenemos que tener los adultos mayores, los extremos, y los niños, no esperar a que nos dé sed para ingestar agua. 15.000 personas en un año es una barbaridad. Posiblemente en Colombia pase, pero no lo tenemos medido. De manera que todos como primeros respondientes vamos a salir de esta coyuntura. Claro. En las regiones del Valle del Cauca, digamos, ¿cuáles son, digamos, los municipios que se pueden ver más afectados por el tema de las altas temperaturas? Bueno, ese es un tema, es diferencial en el Valle del Cauca, como se lo dice, porque la conformación orográfica del departamento, estamos protegidos por 2 cordilleras, ¿sí? Tenemos una gran fuente de humedad que es el Océano Pacífico que nos recarga acá en el departamento, pero el centro del valle es una de las zonas donde más se siente el calor, ¿sí? Las temperaturas, porque pues esto viene acompañado de cómo influyen, cómo los rayos solares por esta orografía, cómo ingresan las nubes con la humedad. Entonces es el centro del valle precisamente donde centro más... Centro norte, por ejemplo, Cartago, que está en Rondalillo. Sí, centro y norte, pero aquí quisiera aprovechar para hacer como un anuncio de lo que nos está diciendo, cómo va a ser el tema de variabilidad climática y cambio climático en el Valle del Cauca. Hacia el norte del departamento, las precipitaciones con escenarios que van hasta el 2040, la precipitación en esa parte del departamento va a aumentar. De hecho, ya lo estamos registrando. ¿Va a llover más? Va a llover más en el departamento. Mientras que hacia acá, hacia el centro-sur, la precipitación pues va a mantenerse en unos niveles presentes con variaciones entre el 10 y el 20%. Allá en el norte, como ya lo hemos venido registrando ya con los datos de nuestra red de monitoreo, que nos reportan pues cómo está sucediendo la precipitación allá, ya la precipitación está aumentando. Sí que se necesita ya porque es muy caliente, altas temperaturas allí en el norte del valle. Así es. Entonces ya vemos casos como Sevilla inundado,
La Victoria inundado. O sea, de hecho, las últimas precipitaciones que tuvimos han ocurrido con mayor intensidad, duración en el de norte Tuluá del hacia valle. arriba. De Tuluá hacia arriba, entonces ya empezamos. Entonces ese cambio climático, esas consecuencias que nos va a traer el déficit o aumento de la precipitación. Entonces, hacia el macizo colombiano, por ejemplo, va a aumentar la precipitación un 20%. De ahí que tengamos que tomar ahora desde ya acciones cómo vamos a manejar a un mejor detalle el embalse de la Salvajina, porque vamos a tener un embalse tratando de retener toda esa agua adicional que se va a generar en el macizo colombiano. Entonces esto del cambio climático, esto el aumento de las temperaturas, la disminución de la precipitación, el aumento de la precipitación es diferencial y depende de dónde nos ubiquemos, tanto en el Valle del Cauca como en Colombia. Mejor dicho, toda una locura. Es una locura, esa es la mejor definición en este momento. Tradicionalmente, cuando estamos en el fenómeno del Niño, el primer municipio afectado siempre ha sido Viges. No solo Viges, sino todos aquellos municipios que están sobre lo que se llama vertiente oriental de Sí. la cordillera occidental. Yumbo, Viges. Yumbo, Viges, Yotoco. Yotoco, A excepción de Río Frío, que cuando ustedes van hacia el norte por esa zona, todos esos ríos son secos, Arroyo Hondo, Yumbo, Viges, Yotoco. Sí. ¿sí? El bosque seco que hay sobre esa zona, claro. Es que la humedad llega por el Pacífico, se choca con la cordillera occidental y por eso es que Buenaventura es una de las zonas más lluviosas del mundo. Sí, se devuelve. Entonces, se queda allí. Sí. Parte de esa humedad pasa, pero este flanco lo tiene seco, es una zona subxerofítica, o sea, el ciclo hidrológico o cómo es la naturaleza de la lluvia en el departamento hace que esa zona sea subxerofítica, seca. No es que en Viges, Yumbo, Yotoco hayan acabado con ese bosque, no, es que el ciclo hidrológico les dice, ustedes son secos, ustedes tienen ríos, yo les llamo raquíticos porque son ríos pequeños. Sí. Imaginen que todo lo contrario pasa en la otra vertiente, que es la vertiente occidental de la cordillera central, los ríos de allá son más grandes, río Tuluá, río Guadalajara, río La Vieja, río Guachal, río Bolo, son más grandes porque la humedad que no se queda aquí pasa en el valle y se queda en la cordillera central. Y no en vano, al otro lado que tenemos, algo que todos conocemos con el ambiente más seco que hay en el mundo, que es el desierto de la Tatacoa. Los 7 ríos del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali, perdón, doctor, ¿cómo está, digamos, y qué perspectivas hay de aquí a diciembre? Bueno, tenemos que ser muy claros, nosotros somos Cauca dependientes, en un 80% en la potabilización de agua de Cali es por el río Cauca y en asocio con la Celsia, con la CBC y la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ahí teníamos un potencial enorme, ahí se tiene ya unos trabajos de estiaje, de potabilización de la red baja a la red alta. Ya empezando en los ríos, como decía el ingeniero Oscar, pues vamos a tener un déficit importante. Recordemos que los ríos de acá los medimos en metros cúbicos por segundo y arriba es tan pequeño que los medimos en litros. La expectativa es que van a bajar dramáticamente el río Cali, el Pichindé, el Felidia. Esos ríos en agosto, Leo, importante audiencia, vamos a tener unos caudales mínimos, unos caudales ecológicos y Cali se va a suplir con el río Cauca bombeando de la red baja, potabilizada a la red alta, eventualmente con carrotanques. Hay un plan de contingencia muy potente en la medida en que ya sabemos que eso va a ocurrir, contratos de carrotanques, los reservorios de 80.000 metros cúbicos, de 100.000 metros cúbicos. Ya se tiene un plan piloto para el gran reservorio que se tiene encima de Chipichape y que todo ese sistema haga que usted como primer respondiente, ahorrando agua y ahorrando energía en nuestro país, si usted ahorra energía, está ahorrando agua. Sí, bueno, pero vamos a tener un tema complicado en la ladera, que es la minería ilegal contaminando los ríos y dejando los ríos sin agua, lamentablemente, en la zona de los farallones de la ciudad de Cali, que ahí nacen ríos como el río Pichindé, el río Felidia, el río Cali, que nacen allá en la zona alta de la ciudad de Cali, los altos de Rosario. Se está trabajando en ese proyecto, especialmente por la contaminación de mercurio, que se produce en estos tambores donde se decanta y se saca el oro. Ya hay un trabajo interinstitucional con la brigada, la policía. Pidiéndole por favor que nos respeten el agua de la ciudad de Cali o con autoridad. Con autoridad, Leo. Hay unos procesos importantes que ya están en camino, ya se hicieron algunos y siguen procesos muy importantes para que estos ríos no los contaminemos. En la medida en que baja la parte de pluviosidad, pues las concentraciones de mercurio van a aumentar. Altas, claro. Entonces, por eso es que
hemos tenido no solamente reuniones, sino acciones para neutralizar este fenómeno que es el agua para Cali y el agua para el suroccidente. Doctor Oscar, la calidad del agua de los ríos de los municipios del Valle del Cauca, diferente a Cali. Bueno, los ríos que surten los principales municipios del Valle del Cauca afortunadamente gozan de buena calidad porque son ríos cuyas bocatomas, cuyas fuentes de o sea, el sitio donde derivan el agua está en la zona alta. Entonces allí pues la calidad es buena. Obviamente es una calidad que se disminuye por temas de precipitación, de turbiedad, claro, incluso algunas actividades pues, que hace la gente irresponsable en los ríos, pero en términos generales la calidad del agua de los municipios del Valle del Cauca, que es manejada por Acuavalle, es una buena calidad, ¿sí? Claro. Y es una calidad pues, que obviamente que tenemos que tratar de conservarla y de mejorarla, porque el tratamiento de esas aguas, como lo hace el municipio de Cali, es un tratamiento muy bueno. Tenemos un agua muy buena en Cali, pero es un agua difícil de tratar, claro, con unas muy costosa para tratar. Muy costosa de tratar. ¿Cuál fue el nivel de las aguas que cayeron sobre el Valle del Cauca durante el mes de junio? En el mes de junio nosotros... ¿Tuvimos superávit o déficit? No, en el mes de junio ya vamos con un déficit, de humedad. Lo que pasa es que percibimos como en el día de la noche que son muy lluviosas, como decíamos, nuestro ambiente, nuestra climatología es muy inestable. Entonces podemos estar en este clima del fenómeno del Niño y viene una onda tropical, porque la inestabilidad del trópico es así, y se nos viene una semana de lluvias. ¿Cuántos meses estuvimos en el Valle del Cauca con superávit de lluvia? Bueno, netamente estuvimos 26 meses con superávit. Correcto. Sí. Vamos a ver cómo la transición de un niño, de una niña muy lluviosa, 26 meses con superávit de lluvias, a un niño que va a ser con problemas de sequedad. Nicole Zapata. Después de tener una larga temporada de lluvias, exactamente 3 años continuos con la presencia del fenómeno de la niña en Cali, esta empieza a disiparse para darle la bienvenida al fenómeno del Niño que estaría llegando a finales del mes de julio o inicios de agosto. Al tener 3 años de caída de agua, eso implica que la vegetación creció mucho, los árboles crecieron mucho, lo que significa entonces que en los cerros de Cali tenemos mucha carga combustible que creció. Entendiendo como carga combustible lo que son los árboles, rastrojos, matorrales, pasto. Desde el mismo momento en que veníamos atendiendo todas estas emergencias relacionadas con la lluvia, estábamos ya pensando o estábamos ya prácticamente planeando cómo íbamos a enfrentar esta ola de incendios forestales que ya empezó a darse lentamente. La participación del fenómeno de la niña en Cali dio cabida a fuertes lluvias y tormentas eléctricas que provocaron múltiples daños alrededor de la ciudad e incluso aumentando el nivel de los ríos a medidas representativas de amenaza. Inundaciones, deslizamientos, caídas de árboles, incendios eléctricos. Entonces, durante todo ese tiempo nuestro personal estuvo, digamos que estadísticamente, si miramos las emergencias atendidas, estuvo más volcado a atender ese tipo de situaciones. Hoy por hoy todo cambia, pues a pesar de que actualmente estamos viviendo el verano normal de cada año, que ya es bastante caliente, la llegada del fenómeno del Niño se aproxima con mucha fuerza. En el mes de agosto entonces empieza a madurarse el fenómeno del Niño. De acuerdo a los últimos informes de inicios del mes de julio, se dice que hay un 86% de probabilidad que el fenómeno del Niño se maneje, digamos, en una escala moderada, y que hay un 56% de probabilidad que entre noviembre y enero ese fenómeno del Niño llegue pueda considerarse como una situación muy crítica. En algún momento se habló inclusive que este fenómeno del Niño iba a ser tan fuerte que íbamos a tener algo llamado un super niño. O sea, quiere decir que va a ser un fenómeno muy, muy intenso comparado con fenómenos del Niño anteriores. El teniente Rodas da algunas recomendaciones y precauciones para estos tiempos. Tenemos que unirnos como ciudad para enfrentar las diferentes situaciones que se van a presentar. Por eso le estamos diciendo a la comunidad en general, primero, si ustedes ven personas con actitud sospechosa, que están adentrándose en la montaña, que están en un sitio donde regularmente no pueden estar, si los ven que están como con intenciones de prender fuego, llamen a la línea de la Policía Nacional, llamen al 123, repórtelo a la línea de bomberos. No lancemos colillas de cigarrillo a la vegetación. Tercero, por estos días las quemas van a estar totalmente prohibidas, no se pueden hacer quemas. Los paseos de olla, con el calor, la gente que está acostumbrando se va para el río Pance, se va para Santa Rita y de una vez hacen la comidita, hacen la hoguera, entonces preparan los alimentos en la orilla del río. No preparar alimentos a la orilla del río, lleven los alimentos preparados desde la casa.
Las afectaciones por el exceso de calor pueden ser muchas, pues causa enfermedades como el agotamiento de calor o un golpe de calor que es incluso más peligroso, provocando síntomas como piel caliente, delirios, confusión, pérdida de conciencia, entre otros. Las altas temperaturas no solo han afectado a las personas, sino también a los cultivos. Debido a la falta de agua de lluvia y el intenso calor, ha sido imposible que estos se desarrollen como debería ser. En un recorrido por el norte del valle, llegamos a Bolívar, en donde Don Onofre, quien cultiva uva para la preparación y venta de vino, se ha visto muy afectado. El cultivo, pues, está en este momento pues muy riesgoso por el asunto de el clima tan tremendo que hay. Entonces, pues siempre la mata se estresa, la uva se estresa y pues afecta el cambio climático. Estos cambios climáticos afectan el rendimiento de los cultivos y provocan la destrucción de siembras. Además, la probabilidad de que se formen las plagas aumenta. Se afecta porque pues se escasea el agua y ya verdaderamente ya uno no puede, si se va a tomar el agua, pues es para tomar y para el uso de uno, pero ya para dárselo a la mata ya le queda difícil. Ahí en ese sentido tiene que uno emplear lo que llaman los aljíberes. Entonces hace la excavación y ya hace uso de los aljíberes porque ya lo que es del río verdaderamente esa agua ya escasea, no hay. Uva Isabela, Rivier, Moscatel, Italia y Merlot son las uvas que cultiva Don Onofre, pero con esta ola de calor registrada durante los últimos meses ha sido perjudicado, al igual que el desarrollo de otros productos agrícolas. Y regresamos aquí en A Fondo, hablando del tema del cambio climático, del fenómeno del Niño. ¿Qué advertencia le hace la CBC para que los municipios, las autoridades y la comunidad en general del Valle del Cauca se prepare para el tema del fenómeno del Niño de aquí a diciembre? Bueno, aquí tenemos que decir que el país ha mejorado en temas de contingencia, ha mejorado en temas de gestión del riesgo. Tenemos el representante de la ciudad de Cali y con nosotros el doctor Rodrigo Zamorano, donde ya estamos pensando mucho en eso. La CBC hace un principal llamado obviamente a hacer un uso racional de los recursos, ¿sí? En este caso el recurso hídrico, porque ese déficit, toda el agua que se desperdicie, pues va a faltar no solo en la fuente, sino que nos va a faltar para el abastecimiento del sector humano, del sector riego, del sector industrial, pues normalmente no sufre por eso, porque ya las empresas tienen muy bien sus planes de contingencia, pero aquí el llamado es al uso racional del agua, a la prevención de los incendios forestales, porque un incendio forestal es de mucho impacto. Claro. Ya lo dijo Rodrigo Zamorano, primera recomendación, bañarse acompañado, ¿es la recomendación que hace? Realmente no, Leo. Yo lo que tengo es un relojito de arena, de esos que usted pone con los huevos cocidos, y lo tengo en la ducha, lo giro, y lo que alcance a hacer en 3 minutos... Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Correcto, de ahorro. Segunda recomendación, Oscar. Bueno, el tema del manejo del fuego, ¿sí? La prevención, ojalá que no hubieran incendios forestales. Un solo incendio forestal con esta déficit tan impresionante y temperaturas tan altas, acompañadas de vientos alisios o aquellos de agosto, que hacen que estos incendios sean muy voraces, pues acá con una cuenca hidrográfica y fácilmente una población se puede quedar sin suministro de agua por muchísimos años. Los municipios cuentan con los recursos necesarios precisamente para todas estas actividades en caso que se presenten incendios, inundaciones, cuando sea con el fenómeno de la Niña. Bueno, digamos así, la comunicación que ha habido en torno a lo que viene, pues ha hecho que los municipios empiecen a tomar sus medidas, ¿no? Hagan sus apropiaciones y hagan desde la medida de sus posibilidades, pues toda la prevención que se hace alrededor de las medidas que hay que tomar en este momento. Que lo hagan los municipios porque la nación ha dicho que no tiene recursos. Nosotros desde Cali hemos tenido 3 reuniones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos con los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la CBC, el IDEAM, la Secretaría de Salud en Cali, y hay unas disposiciones de unos planes de contingencia muy potentes con respecto a la salud con el dengue y chikungunya, con respecto a la Alianza Fuerza Aérea Colombiana con el Bambi Bucket, con respecto a tener las 2 forestales en la parte alta, con respecto al mantenimiento de estas 7 cámaras optrónicas
que se tienen en la ciudad, que nos dan una cobertura del 85% para identificar una columna de humo, un asado o efectivamente un incendio. Estamos preparados y activados a partir del conocimiento. La ley de riesgos, esta ley 1523 de hace unos 10 años, lo que nos hizo fue caer en cuenta que el conocimiento es el 80% de la capacidad de ser exitosos. Lógico que sí. Oscar, un tema que aquí plantea Rodrigo es lo que está pasando, lo que puede pasar con el dengue. Cali es una ciudad endémica en dengue, endémica en chikungunya y en Zika, que son 3 enfermedades que transmite un zancudo llamado el patas blancas. Pero ese cambio climático ha hecho que esa capacidad de transmisión que sea para zonas tropicales ya está subiendo a más alturas, y por la temperatura se va a presentar ese fenómeno mucho mayor. Sí, evidentemente, porque estos vectores tienen unas condiciones de reproducción. Desde que haya humedad en sitios donde esa humedad se almacene y no se le haya control y se den las condiciones de temperatura, que es precisamente una temperatura más baja, más alta en el agua, automáticamente el vector empieza a reproducirse de una forma exponencial. Entonces, todo el control de este tipo de estanques de agua, todo este tipo de cosas, pues va a ayudar a que prevengamos un poco el tema de las enfermedades asociadas a este tipo de vectores. Y evidentemente es así, uno de los principales impactos del cambio climático es el desarrollo de plagas, el desarrollo de todo este tipo de enfermedades, pues que antes tenían un control natural, un control biológico, porque las condiciones están cambiando. Entonces, si el tema es agua en posada con condiciones de temperatura apropiadas, dengue, chikungunya y todo lo que ustedes quieran, allí se va a reproducir y tenemos pues entonces la epidemia. ¿Qué le preocupa más al gobierno caleño ante la llegada del fenómeno del Niño? Nosotros tenemos un consejo municipal asociado al conocimiento. Nos preocupa la oferta de agua, que hay un plan de contingencia aplicado con recursos. Nos preocupa el dengue y el chikungunya. Nos preocupa igualmente la exposición al sol y la deshidratación y las muertes de las personas. Nos preocupa mucho la falta de conciencia de algunas personas. Es impensable que hoy podamos, en algunas comunas veíamos una llave abierta y preguntábamos, señora, cuéntenos, ¿esa llave por qué usted la tiene abierta? Dice, no, es que no me la cobran. Bueno, pero al margen de eso, ¿por qué no la cierra? Claro. No, es que yo vengo de una zona, de un río, y me gusta escuchar el agua correr. Sí. Entonces, cuando uno oye eso... ¿Cómo así? Que el agua no se la cobra, entonces la deja abierta porque quiere. Claro, entonces ahí es donde tenemos que tener ese autocontrol y decirles, por Dios, el agua es un bien finito, es un bien que los caleños no hemos tenido nunca una opción de abrir la llave y no tener agua, hundir el switch y no tener energía. Pero como no tenemos esa cultura, no hemos estado expuestos a esos riesgos, no hemos sentido que este agua, este bien vital, tenemos que cuidarlo con todas las capacidades. Claro. El Valle del Cauca tiene una represa que es para el agua de la comunidad, que es la Sara Dugut al norte del Valle del Cauca. Da agua para Bolívar, Roldanillo, la Unión Toro, La Victoria, si no estoy mal. ¿Cómo está? Bolívar, Roldanillo, La Unión y La Unión, Toro. correcto. ¿Cómo está esa represa? Bueno, en este momento ese embalse se encuentra al total de su capacidad. Es más, está todavía rebosando, rebosando porque las cuencas apenas, las cuencas todavía tienen almacenamiento y están liberando ese almacenamiento. Porque todavía hay algo de recarga, porque hay o van a haber algunas lluvias. Entonces, pero ya en el momento en que se dé la falta de recarga por precipitación y el embalse entonces empiece a responder por toda esa demanda de agua, pues el embalse irá a disminuir, pero también hay aspectos de prevención en ese sentido, porque el embalse en ese momento está al total de su capacidad. Además, como él decía hace algunos minutos, que se está aumentando las lluvias en el norte del valle. Para finales de agosto, ¿cómo estará ese embalse? Bueno, las proyecciones es de que el embalse responda, porque él tiene de todas maneras una recarga. ¿Él tiene agua para cuántos días? Bueno, ese dato no lo manejo pues, con precisión. Porque son 200.000 pobladores aproximadamente. Digamos así, el encargado en estos momentos de manejar el embalse como tal es la empresa de acueductos del Valle, Acuavalle, pues, la cual también como empresa prestadora de servicio de un sinnúmero de acueductos en el Valle del Cauca ha tomado sus medidas de contingencia y sabe pues entonces también cómo operarlo. Lo que, digamos así, CBC en este momento controla allí es el tema del caudal, del monitoreo del caudal que sale, el monitoreo del caudal que entra a la reserva, al embalse como tal,
y de cómo entonces son estos balances para que, pues en la medida de las funciones de la corporación, influir para que ese embalse se mantenga con un almacenamiento apropiado. Hay tema que preocupa a muchas comunidades y también a muchos municipios y que se le exige por parte de la CBC, que contaminan los ríos, las PETAR. ¿Cómo están las PETAR en algunos municipios, en algunas comunidades? Bueno, las PETARes pues son manejadas por las empresas prestadoras del servicio. Esas PETARes tienen un seguimiento de cuáles son sus porcentajes de remoción, o sea, las PETARes en ese momento, al menos las principales, tienen que estar cumpliendo la normatividad en cuanto a porcentaje de remoción de agentes contaminantes. Y ya lo otro son aquellos municipios donde todavía no hay este tipo de elementos, pero que la corporación viene trabajando fuertemente en que los hayan. De hecho, pues todo el plan de acción de la CBC incluyó la construcción y la implementación de varias de estas sistemas de tratamiento en los principales municipios del país. Porque uno ve que algunas constructoras no han hecho la PETAR, se comprometen con la PETAR y cuando van a pedir el permiso a la CBC tienen todos los problemas que no están cumpliendo con las normas. Claro, ese es un problema que es muy importante ahora que aquellas personas que son urbanizadores y empiezan a hacer todos estos trámites o todas estas urbanizaciones sin contar con todos los permisos que tienen que tener antes de iniciar el proyecto. Entonces, de allí que el momento en que se ven enfrentados a un vertimiento, pues la corporación toma las medidas del caso y le tiene que hacer las sanciones. Actuar correspondientemente. Cali es una ciudad que tiene cantidad, pero no calidad de agua a futuro. Está hablando del río Cauca, que tiene un proyecto del municipio de Cali de hacer una toma de agua por aguas subterráneas, claro que sí. ¿Qué ha pasado con todo ese proceso? ¿Qué ha sucedido? Ese proyecto va viento en popa, ahí tenemos unos desarrollos, hemos estado monitoreándole, es la filtración lenta por lecho de ríos. De agua, sí. Entonces es mucho más económico tener el pozo subterráneo a unos 100 metros, 120 metros del río, y lo que hace es que esos 120 metros de tierra, de grava, de arcilla, son unos filtros naturales y se extrae el agua a esa profundidad. Esperamos a final de este año tener las primeras pruebas pilotos de la extracción de esta agua, porque tiene muchas ventajas comparativas y absolutas. Primero, el uso de químicos va a ser mucho menor, porque va a haber un filtro natural. Va a ser menos costosa esa agua, entonces. Y de mucho mejor calidad, y más fácil de accesarla por las posibilidades de la calidad de ella. Claro. Estamos en A Fondo por Telepacífico, 35 años. Ya volvemos con ustedes aquí en nuestro canal regional. Alcaldías y saben el 8, el 9, el 10 de agosto cuántos milímetros cayeron. Luego sigue la variabilidad climática, que es la niña o el niño. La niña, superávit de lluvias, y el niño, déficit de lluvias. Y el cuarto elemento es el que usted menciona, que es el cambio climático, que son los efectos de los gases invernaderos, como el metano, el CH4, el óxido nitroso, los fluorocarbonados, que son los que impiden que... Estamos en A Fondo por Telepacífico, 35 años. Estamos hablando del fenómeno del niño. Estamos hablando de altas temperaturas, de lo que está pasando con este fenómeno. ¿Cómo están preparados los bomberos? No solamente de Cali, sino del Valle del Cauca, porque uno ve poblaciones como Calima con problemas de los bomberos con problemas económicos. ¿Cómo está todo el cuerpo de bomberos del Valle del Cauca? ¿Conoce usted algo, Rodrigo? Bastante bien, Leo. Vengo de una familia de bomberos, papá capitán de bomberos, y una vinculación muy importante. Los bomberos de Cali, sin ser eufemistas, son los mejores bomberos de Colombia. Eso es cierto. Tenemos 600 bomberos entrenados, capacitados en los concursos nacionales e internacionales. Quedamos de primeros, quedamos de segundos en Latinoamérica. Aquí usted ve bomberos de Chile, del Perú, de Panamá, de Bogotá, de Medellín, vienen a entrenarse a Cali. El convenio que se tiene de transferencia de recursos de la sobretasa, de los 3.7% de los prediales de cada uno de nosotros, hacen que haya una bolsa de unos 28.000 millones, más unos recursos propios de los bomberos, con unas capacidades tecnológicas de comunicación y una alianza muy importante con Encali. Tenemos unas aplicaciones que nos permiten conocer de los 3.000 hidrantes cuánto es el caudal, cuánto es la parte de la presión,
y unas forestales que han sido muy bien entrenadas, y nos apoyamos en 7 cámaras optrónicas, que son cámaras que no solamente son térmicas, sino que miden y tienen una inteligencia artificial que permiten identificar el sancocho, la quema controlada o la columna de humo. Nos sentimos preparados, pero como decía el alcalde de Tokio, están preparados en Tokio para un sismo. Él con mucha humildad decía, nos seguimos preparando, y eso decimos en los bomberos. Tenemos ya las piscinas portátiles que se van a poner en Chipichape, en la estación de bomberos, en el sur, unos lagos identificados. Vamos a tener ahora que inicie la fuerte temporada de déficit de lluvia, las forestales en la parte alta de Felidia, de Pichindé, de Cristo Rey, de Tres Cruces, y recuperamos el mensaje. Usted como primer respondiente es el que informa, el que denuncia al pirómano, y es por eso que con las capacidades de los bomberos y las fuerzas externas que podamos tener, si hay un incendio de cobertura vegetal de gran magnitud, esa magnitud adicional va a ser apoyada por la Defensa Civil, por la Cruz Roja, por los soldados, por los policías y especialmente por la comunidad como primer respondiente. La CBC, a través de la tasa ambiental, apoya mucho las actividades también de medio ambiente en la ciudad de Cali, ¿no? Sí, así es. Hay un tema de recursos por sobretasa que lo que buscan es precisamente, no solo en Cali, sino en otros municipios donde ya la relación es más directa, pues sino como el municipio que tiene su propio ente y que tiene ambiental. Que presentar un diseño y presentar una propuesta, ¿no? Tiene que presentar una propuesta, pero la CBC obviamente todos sus esfuerzos y sus labores misionales están enfocadas a esto. ¿Cómo está preparada la CBC precisamente para el tema del fenómeno del niño para apoyar a las comunidades autoridades? Sí, nosotros como la labor misional de la CBC y que hace parte también de los consejos tanto locales como regionales de gestión del riesgo, pues tiene unas funciones muy específicas en este caso. En este momento estamos preparados para todo el tema de rescate de fauna por incendios forestales. Es una afectación muy importante. Muy compleja, ¿no? Claro. Sí, muy grande, y entonces allí todos los recursos de la corporación, con vehículos, con personas, con toda la disposición de recursos para que podamos entonces rescatar esa fauna que puede llegar a salir afectada. ¿Cuál es la zona que más les preocupa a ustedes de este fenómeno? Sí, lo que más nos preocupa en nosotros... ¿Cuál es la parte del valle que más les preocupa a ustedes por este fenómeno? Bueno, no, en realidad nosotros todo el valle está amenazado por este tipo de eventos de déficit de humedad. Pero todo el flanco oriental de la cordillera occidental es una zona que es mucho más propensa al tema de incendios forestales. ¿Estamos hablando de qué regiones, qué municipios? Sí, todo lo que vemos Yumbo, Yotoco, Viges, todas estas zonas en donde una simple chispa se puede convertir en un gran incendio, sin que yo quiera decir que va a ser allá de todo el Valle del Cauca, por las condiciones que vamos a tener de extremidades, cuando digo extremidades, de lo extremo que va a ser el fenómeno, pues está amenazado. Lo que uno siente tradicionalmente y cubre informaciones porque se han presentado fenómenos de incendios tradicionalmente en la vía al mar de Cali, en Yumbo, saliendo de Yumbo, en la zona de Dapa siempre, en el área, las montañas de Viges también, en Yotoco y en la vía, en la doble calzada para Buenaventura subiendo, que ya hubo incendios sobre esa parte, es decir, esa es la zona que precisamente se prende, la queman los... Sí, claro. El doctor Zamorano decía algo muy triste, y es que los incendios no son espontáneos. Por lo regular siempre tiene que haber un mal manejo del fuego o un irresponsable con características de pirómano o piromano. ¿Sí? Lo vimos hace poco en las noticias, una persona bajando de un auto de alta gama a prender el Cerro de la Bandera. Es muy triste eso, pero hay unas zonas donde ese fenómeno pues sí tiene mayor afectación, precisamente al que se refería usted, Yumbo, Viges, Yotoco, toda esa vertiente de la cordillera occidental, que hace que el déficit de humedad sea tanto que cualquier chispa automáticamente se convierta en incendio. ¿Y ya hay sanciones desde hace años para los pirómanos? Sí, Leo, desafortunadamente la carga probatoria es muy compleja. Usted puede tener un bidón de gasolina en un incendio forestal, ¿y cuál es el delito? Tiene que tener un hermano, un padrino, alguien que lo vio y que lo denuncie. Por eso la comunidad para nosotros es fundamental, y como primeros respondientes, por eso el general de la policía, el general Gualdrón, está en la capacidad de recibir cualquier denuncia. El alcalde, el médico Espina... ¿Pero ha habido denuncias concretas contra alguien como pirómano en la ciudad de Cali? No hubo una persona detenida, creo que el año pasado. Sí, pero la parte probatoria es muy compleja y muy frágil. Si usted no tiene la filmación
no tiene la evidencia, y es la palabra suya contra la palabra mía, que usted me vio poniéndola, pero yo no. Entonces, la parte probatoria es donde tenemos que ser más exquisitos, y por eso es que se le pide a la comunidad que denuncie, por lo menos para hacer unas capacidades restrictivas y que veamos que existe un control. Si bien los incendios han venido aumentando en las últimas fenómenos de niños, la magnitud ha venido reduciendo dramáticamente, porque hay cortafuegos, hay siembra de material piroplástico, como pencas, como elementos que retardan, y son unos cortafuegos naturales junto con otros cortafuegos como los que tenemos en Cristo Rey y en Tres Cruces. Veíamos en los incendios anteriores en donde era evidente que había un fuego provocado. En la parte de Cristo Rey, estamos en el Mameyal, se extinguía allí y a la hora nos prendían en las pizzerías y a la otra hora en la parte superior. El fuego a las 4 o 5 de la tarde pues no va a ser espontáneo, eran personas desadaptadas, sociópatas que afectan la naturaleza, la fauna y la salud, y por último la oferta de agua potable para toda la ciudad. Claro, quiero hacer una cuenta de los incendios que ha tenido Cristo Rey en los últimos años, porque siempre que hay temporada de estiaje, siempre queman Cristo Rey y siempre sale la casita nueva o la mansión nueva también, claro que sí. Bueno, ya es mucho más difícil, ya existe un control con fotografías aéreas, con catastro, con la CBC hay un trabajo realmente que enamora y conocemos y podemos trabajar prácticamente en alianza. Las inversiones de la sobretasa que hizo la CBC permitió tener un reservorio de 96 metros cúbicos en Cristo Rey para que por gravedad, cuando existan esos incendios, podamos irrigar los cortafuegos y retardar la velocidad de propagación del fuego para que los bomberos y las brigadas de incendios puedan actuar. Sin embargo, es una tarea de nunca acabar. El mensaje a la comunidad vallecaucana, doctor. Bueno, aquí estamos hablando de preparación, de adaptación, de conciencia en cuanto a los posibles riesgos y obviamente atender todas las recomendaciones de las instituciones que manejan la información, que la difunden en cuanto a las condiciones, en este caso lo que hace la corporación de cómo estamos de humedad en las cuencas, cómo estamos de radiación, cómo estamos en términos del estado del tiempo y cómo las recomendaciones que generamos a través de nuestras redes sociales pues que sean tenidas en cuenta y obviamente las otras instituciones que tienen a su cargo pues el control de todo este tipo de amenazas y de contingencias. Oscar, muy amable, muy gentil. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Aquí estamos dispuestos. Rodrigo, un mensaje muy breve, por favor, para los caleños y vallecaucanos. Primero, gratitud a los organismos de seguridad, inteligencia, justicia y socorro. Y otro es que nos empoderemos como primeros respondientes y veamos el agua como un bien finito que se puede agotar si no somos protagonistas de nuestro propio desarrollo. Claro que sí. Don Jair, que tenga buena noche, muy amable. Buenas noches, Leo, y también pues a todos ustedes que han estado con nosotros hablando del tema del fenómeno. Muchas gracias a nuestros invitados, Rodrigo Zamorano, Oscar Ramírez desde la CBC y el secretario de Gestión del Riesgo. Cerramos este programa a fondo aquí en los 35 años de Telepacífico. Les invitamos a que nos sigan aquí en nuestras redes sociales y aquí por nuestro canal regional. Les recordamos que a fondo cuenta con el respaldo y con el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Que tengan ustedes muy buena noche.